yo les vengo a platicar sobre Diálogo en la Oscuridad, que es un proyecto el cual yo dirijo en México, pero es un emprendimiento a nivel global. Entonces, si me permiten, pues vamos a empezar por las áreas de la sociedad en las cuales nosotros tenemos impacto. Les voy a ir platicando de qué se trata. Primero, quisiera empezar con un experimento para todos. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos por completo y no hagas absolutamente nada, por favor. No te inquietes, esto va a durar 30 segundos, digamos. Y te voy a pedir que te imagines o que recuerdes lo que hiciste el día de hoy. No sé, quizá te levantaste, desayunaste, fuiste a la escuela, viniste hacia acá. Piensa en todo lo que hiciste el día de hoy. A lo mejor trabajaste un momento, algunas horas. Y ahora te voy a preguntar o te voy a pedir que pienses cómo hubiera sido hacer ese mismo día, pero sin ver. Si sin abrir tus ojos, reflexiona qué tan fácil hubiera sido este día hasta donde lo llevas vivido, pero sin ver. Para los que trabajaron hoy, ¿qué tan fácil hubiera sido hacer tu trabajo sin ver? Es más, ¿crees que alguien te hubiera dado la oportunidad de trabajar sin ver? Pues esta es la dificultad que enfrentamos las personas con discapacidad todos los días. Te voy a pedir que abras los ojos y te cuento pues, la primera problemática social que aborda Diálogo en la Oscuridad, que es la falta de empleos para las personas con discapacidad visual. Más o menos un 14%, 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad visual en el mundo, desde una baja visión hasta una ceguera total como la mía. Y se estima que en los próximos años va a ir aumentando. Esto debido a la exposición a las pantallas y a que pasamos mucho tiempo en el interior y también pues a enfermedades como la diabetes o enfermedades como cataratas, retinitis y algunas otras, ¿no? Fíjate, la problemática es tan grande, la problemática de desempleo para personas con discapacidad, que se estima que en países como los de nosotros, en el área de Latinoamérica, más o menos es solo un 7% de personas con discapacidad que tienen un trabajo. Con discapacidad, ¿eh? Imagínate ahora con discapacidad visual, es menos del 7%. Es una tasa de desempleo muy, muy grande. Y eso es lo primero que abordamos a través de Diálogo en la Oscuridad, que ahorita te explico cómo lo abordamos, ¿sí? Ahora, déjame hacer otro pequeño ejercicio contigo. Les voy a pedir que levanten la mano las personas que están en constante interacción con una persona con discapacidad. Todos los días interactúas con una persona con discapacidad. Cualquier discapacidad, ¿eh? Levanta tu mano. Levanta tu mano si tú todos los días interactúas con una persona con discapacidad visual. Perdóname, con discapacidad en general. Bajamos mano. Y ahora, levanten la mano las personas que interactúan de vez en cuando con una persona con discapacidad. A lo mejor hay alguien en tu grupo de amigos, eh, alguien que a veces lo ves en la universidad. Las personas que ocasionalmente bajamos mano. Ahora, mano arriba, personas que no interactúan con personas con discapacidad, o que es súper raro. A lo mejor alguna vez te lo encontraste en la calle, a lo mejor alguna vez en algún lugar, pero levanten la mano a las personas que nunca interactúan con una persona con discapacidad. Y bueno, bajan la mano y yo creo, me arriesgo a decirles que seguramente la mayoría no interactúan o interactúan solo ocasionalmente con una persona con discapacidad. Y aquí viene la segunda problemática social que aborda Diálogo en la Oscuridad. Es las personas con y sin discapacidad no nos encontramos, no convivimos, no interactuamos y eso genera estigma, desconocimiento, insensibilidad, prejuicios que luego desembocan en la primera problemática, falta de empleo, ¿no? Y en otras más, falta de educación, falta de accesibilidad, falta de oportunidades. Pero estas son las dos áreas que en Diálogo en la Oscuridad abordamos. Ahora sí, ¿qué es Diálogo en la Oscuridad?
Pues imagínate un recorrido así en completa oscuridad donde no ves ni tu mano enfrente de tu cara, que dura más o menos entre 40 minutos, una hora y media, y donde tú exploras lugares que conoces perfectamente, como un parque, una ciudad, una cafetería, una calle, ¿sí? Todo escenificado pues con escenografías reales, con sonidos, con texturas, con aromas, pero tú lo vives en total oscuridad usando un bastón como el que usamos las personas ciegas, y tu guía es una persona con discapacidad visual. Eso es diálogo en la oscuridad, es un tour, es una exhibición que se presenta en recintos culturales, en museos, en universidades, y que genera este encuentro. Una persona con discapacidad se encuentra con personas sin discapacidad, dialogan, y segundo, pues hay un trabajo remunerado para estos guías, ¿sí? Ahora, ¿de dónde sale esto de diálogo en la oscuridad? Te platico, ¿no? Yo lo hago en México, lo hacemos en otros países del mundo, pero todo nació en Alemania debido a una persona que se llama Andreas Heinecke. Él hace 30 y tantos años se le encomendó que rehabilitara a un colega de trabajo, que se había quedado ciego, que lo rehabilitara para que volviera a trabajar en el periódico donde trabajaban ambos. Y Andreas cuenta que él fue a la casa de este colega con una idea preconcebida y dijo, no va a poder, porque no ve, seguramente está deprimido, está desaseado, no se va a poder mover, va a estar triste, no va a querer, no va a saber, ¿no? Y cuando llega, se lleva una sorpresa, ¿no? Esta persona estaba pues arreglado, debidamente vestido, limpio, con ánimo, se preparó un café, le preparó un café a Andreas, subió y bajó las escaleras en su casa, y Andreas descubrió una persona llena de energía y con ganas de vivir. Y ahí Andreas entendió una cosa: la falta de encuentro con personas distintas a nosotros generan estos prejuicios. Andreas dijo, vaya, no toda la gente con discapacidad visual es como yo me imaginaba. ¿Cómo le hago para compartir este descubrimiento que tuve con mucha gente? ¿Cómo lo comparto? Y ahí se le ocurrió hacer este experimento: oscurecer totalmente un lugar, invitar a gente que sí ve para que fuera guiada por gente que no ve y que hubiera un diálogo. De hecho, un diálogo en la oscuridad, pues hay 3 ingredientes básicos. Uno es oscuridad total, no antifaces, porque los antifaces tú te los puedes quitar, sino oscuridad total para que sea un ambiente inmersivo. Segundo, personas con discapacidad visual tienen que estar ahí para que se genere este encuentro que en muchas ocasiones nuestra sociedad no nos permite. Y tercero, tiene que haber diálogo. No es una clase, no es una entrevista, es un diálogo. ¿Ah? Entonces, bueno, ya te platiqué 2 problemáticas sociales que abordamos a través de diálogo en la oscuridad, y te acabo de platicar un poco qué es diálogo en la oscuridad. Ahora, ¿cómo funcionó este emprendimiento y cómo funciona hoy en día? Pues funcionó en aquellos años, hace 30 años, como todos los emprendimientos, Andreas buscando gente que le interesara apoyarlo, gastando dinero de su bolsa, haciéndolo donde podía hacerlo, de forma muy casera. Inició en Alemania, pudo ir a Francia, pudo ir a Países Bajos, proyectos pequeños, pero el impacto era inolvidable. La gente que entraba nunca se le olvidaba su experiencia, así que querían ayudar a Andreas a replicarlo. Fue encontrando más y más y más apoyo, hasta que Andreas fundó una organización donde tiene todo el know-how de diálogo en la oscuridad, cómo se construye, cómo se opera, cómo se guía, cómo se promueve, y comenzó pues una organización de franquicias sociales. ¿Qué es esto? A ti te interesa, a una universidad le interesa, a un museo le interesa, se acercan a esta organización que hoy en día se llama Dialogue Impact, y ellos, a través de una licencia, pues te ceden los derechos y el know-how de diálogo en la oscuridad. Gracias a esta red de partners que hemos construido, esta red de franquicias, hemos estado en más de 50 países y en todos los continentes. Hemos creado 8,000, ya van más de 8,000 empleos para personas con discapacidad visual en el mundo, y ya superamos los 10 millones de visitantes. Ahora, pues así es como funciona el emprendimiento.
Y en cada país varía un poco, ¿no? Pero generalmente se cobra un ticket, un boleto para que tú entres, y esa es la primera fuente de sostenibilidad del proyecto. Sin embargo, al ser un proyecto muy complejo en cuestión de construcción, generalmente sí requiere un apoyo, un sponsorship de un gobierno o una organización que quiera apoyar a la causa, ¿sí? Hay lugares que han logrado su sostenibilidad a lo largo de los años. Hay lugares, ciudades que quieren un proyecto a corto plazo y que está apoyado por el gobierno. Ahora, voy a cerrar platicando un poco el estatus de América Latina y una tercera problemática social que creo que Diálogo en la Oscuridad va a empezar a abordar. En América Latina, Diálogo en la Oscuridad ha estado predominantemente en México desde el año 2000, en 4 ciudades ya en México, en algunas ciudades como en Monterrey, donde vivo yo, o en Ciudad de México se ha presentado incluso durante 2 temporadas diferentes. Ha estado en Argentina y ha estado en Brasil, pero nos falta llegar a todos los demás países de la región. Y te cuento algo, la problemática de desempleo y de falta de interacción en América Latina es muy grande. En Europa, en otros países de Asia, las personas con discapacidad visual reciben una ayuda del gobierno que a veces les permite pues no trabajar, sinceramente. En América Latina no es así. Tenemos que crearnos, buscarnos nuestro propio empleo, generar nuestro propio empleo, y Diálogo en la Oscuridad es una herramienta que provee ese empleo para las personas con discapacidad visual. Y cierro con algo. Te quiero contar que yo veo que Diálogo en la Oscuridad está abordando una tercera problemática. Ya te conté, desempleo de personas con discapacidad visual, falta de interacción entre personas con y sin discapacidad. ¿Cuál es esa tercera problemática? Que cada vez nos estamos volviendo más incapaces de conectar de humano a humano. No sé si ya lo has visto, si ya lo has notado, pero pasamos tanto tiempo en nuestras pantallas que en ocasiones nos cuesta trabajo conectar con otras personas, sobre todo con personas que están afuera de nuestro círculo social. En Diálogo en la Oscuridad, al ser una plataforma, una experiencia que se vive, pues, como lo dice su nombre, en completa oscuridad, los prejuicios visuales desaparecen. En la oscuridad, al estar tú en un momento de vulnerabilidad, siempre te apoyas en el otro, sin importar quién es, si lo conoces, si no lo conoces. Se crea una colaboración y una conexión instantánea. Antes, hace mucho tiempo, hace 10 años, 20 años, a la gente le costaba entrar a la oscuridad porque le daba miedo a la oscuridad. Hoy en día les cuesta entrar porque no se quieren despegar de su pantalla. En Diálogo en la Oscuridad, los lazos y la conexión entre personas se crean de forma inmediata. Reconectas con eso que nos hace humanos. Y a través del diálogo alcanzamos conversaciones bien profundas de unos niveles muy humanos y unos encuentros muy constructivos. Entonces estoy convencido de que esta va a ser una tercera problemática que pronto se va a abordar a través de nuestras exhibiciones, pero por lo pronto te agradezco mucho que me hayas escuchado, que me des la oportunidad de estar contigo aquí en Change Talks, y bueno, espero que esto que te compartí sobre Diálogo en la Oscuridad te sirva de inspiración. Muchas gracias.